para que podamos revisarlo posteriormente. Recuerden, estamos también siendo de utilidad a otras, digamos, a otras clases que no son de Naranjo y que no están no son mis alumnos, pero hay algunos que están viendo de otro lugar los videos que nosotros estamos grabando acá. Entonces, platiquemos sobre anualidades. Es un tema bastante apasionante, necesita un poquito de mayor aplicación, más interés y se necesita un poquito más de práctica para poder lograr entender estos conceptos. Si lo logramos, pues enhorabuena, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos hacia adelante. Primero vamos a trabajar lo que son las definiciones y su clasificación, que es lo que vamos a hacer más adelante. La clasificación, que es un poquito extensa, me van a disculpar, pero necesitamos conocer algunos aspectos interesantes acerca de qué clases de anualidades tenemos y de las cuales podemos trabajar. Entonces empecemos con lo que es las definiciones, ¿verdad? La palabra anualidad indica periodos anuales, es por eso que se llama así, anualidad, ¿verdad? Son periodos anuales que no necesariamente va de acuerdo con los pagos que se realizan cada año, porque vamos a indicar que este término de anualidad nació precisamente en aquellos momentos antiguos en los que se consideraba o se pagaba cada año. Antes era así, hoy es diferente, hoy es un poquito más veloz. Se paga a veces diario, se paga semanal, se paga quincenal, se paga mensual, se paga, no sé, semestral ya muy poco, o anual, pues menos todavía. Hay pocas, a menos que uno quiera pagar el total en el caso de la universidad, ¿verdad? Si ustedes quieren pagar el total del semestre, pues lógicamente se puede hacer, ¿verdad? Y como consecuencia de hacerlo así, pues también hay un premio, creo que es el 10% por pagarlo de una vez. Entonces hay un ahorro más o menos de una mensualidad ahí por hacerlo adelantado. Entonces prácticamente lo que se están haciendo los pagos, pues pueden ser pagos mensuales, semanales, semestral o diaria, que es lo más rápido y veloz que puede existir. Ya cuando se actualice, digamos, la forma de pago de salarios en Guatemala, pues ya se va a poder trabajar por hora. Es decir, el pago ya va a ser por hora y ya no por día, como es lo mínimo que hay en Guatemala. Entonces, los países que tienen trabajo por hora, lo que hacen es que la mayoría de personas que sus ingresos no les alcanza normalmente en un trabajo, pues tiene la posibilidad de trabajar 1, 2 o 3 horas en otro lugar y ahí van incrementando sus ingresos, ¿verdad? Porque así es en los países subdesarrollados, pues tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar en 1, 2 o 3 empresas a la vez y hay eh, profesiones que sí lo permite, por ejemplo, un médico, por ejemplo, una enfermera, puede trabajar en una y en otra, ellos sí son permitidos. En el caso nuestro, en mi caso, pues solo me permiten trabajar para el Banco Guatemala y en la ley orgánica del Banco Guatemala permite también a tener actividades de docencia. Entonces, por eso es que estamos aquí. Si no existiera esa posibilidad, pues no lo lograrían. Y digamos, ese capital intelectual que va formando el Banco de Guatemala, pues se quedaría solamente en su personal y no en los demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de estar dando clases por parte del banco, entonces de alguna forma se va socializando el conocimiento que se va adquiriendo. Una anualidad es una sucesión de pagos periódicos iguales y si en algún momento ustedes quieren aprender
aprender algo de qué es una anualidad, pues yo les recomiendo la más sencillita, ¿verdad? Una anualidad es una sucesión de pagos periódicos iguales. Es decir, aquí si se pacta pagar 100 cada mes, entonces ahí están las dos características principales de una anualidad. El pago es periódico y la sucesión de esos pagos que se mide en tiempo, el tiempo que se llama un intervalo de pago, pues tenemos ahí una sucesión de esos intervalos, que es un intervalo mensual, por ejemplo. Entonces ahí ya cumplimos con las características de que es una anualidad. Entonces, si queremos nosotros aprender de memoria, esta parte de una anualidad es una sucesión de pagos periódicos iguales. Entonces aquí, lógicamente, es lo básico que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque resulta que a veces puede ser que la sucesión de pagos se interrumpa para empezar otra sucesión de pagos. Pero ahí ya hay un híbrido, ya hay un compuesto. Entonces, pero eso lo tenemos que saber en el momento de evaluar y de conocer el contrato, ¿verdad? O las condiciones que se hacen del crédito o de la inversión. Depende de qué lado podemos estar nosotros. Y lo que es igual también en determinado momento se puede truncar. ¿Por qué? Porque puedo empezar yo pagando 100, 100, 100 al mes y después de pronto me dicen, mire, pague 500. Entonces, pero es el mismo contrato, es el mismo préstamo, es la misma inversión. De pronto yo comienzo a recibir, por ejemplo, si es una inversión, un pago periódico igual, 100, 100, 100, pero de pronto comienzo a recibir 200, 200 y después comienzo a recibir 300, etcétera. Entonces, ya puede modificarse esta concepción, esta definición de una anualidad. Pero de principio yo tengo que saber que pueden ser sucesión de pagos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y luego periodos iguales, es mes y mes y mes, es un pago, el mismo pago todo el tiempo, de tal manera que yo pueda tener en mi mente, aquí en mi mente, grabarme eso. Como yo sé que hay personas entre nosotros, de los que estamos aquí, que trabajan pues mucho, y trabajan mucho tiempo y a veces dicen, bueno, es que no tengo tiempo para hacer mis tareas, para hacer mis trabajos, para dedicarme a mi estudio. Eh, pues sí, así nos ha tocado a todos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé mi perito contador, lo empecé ya bastante adulto, es decir, ya tenía 19 años cuando empecé a estudiar primero básico. Porque resulta que vivía en el Petén y después de la guerra, cuando se endureció la guerra, logramos salir. Mucha gente de mis conocidos se fueron a México, pero yo le pedí a mi mamá que nos fuéramos a Jalapa. Entonces llegué a Jalapa con sexto primaria. Y me puse a trabajar en una fábrica de pisos de cemento que había que jalar unas 2 bolas de hierro, ¿verdad? Y eso pues le cansaba a uno demasiado. Y yo me ponía a estudiar y digamos después de ir al colegio, que era en la noche, que ya terminaba como a las 10:30, 11 de la noche estando en el colegio, porque era nocturna, pues llegaba queriendo estudiar y no me dormía. Entonces decidí, porque aquí es de buscar la estrategia, ¿verdad? Para poder desarrollarse uno, si no quiere estar en la misma condición, digamos, porque uno tiene que pelear contra la situación y condición en la que uno está. Entonces hay que pelear y hay que luchar y hay que esforzarse y eso se puede lograr. Entonces estudiaba como a las 3 de la mañana para poder agarrar fresco mi cuerpo y me acuerdo que teníamos ya en tercero básico y en cuarto perito contador el tema de cálculo mercantil. ¿Verdad? Y entonces siempre le da a uno cierta cosita matemática y entonces uno le tiene que poner más ganas. Entonces aquí uno aprende que tiene que aprender algunas cosas de memoria, ¿verdad? Yo sé que la educación de memoria no es buena porque se olvida.
Entonces lo que uno tiene que hacer es grabar en la memoria algunos conceptos que son necesarios conocerlos, tenerlos presente, en cualquier momento me van a servir. Y ustedes saben, yo ya viví 2 veces privados, el privado de 2 carreras que yo tengo, hice mis privados y había que estudiar mucho, mucho, digamos, y uno piensa que la mente no le va a responder, pero al menos yo los gané la primera vez y de un solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mente es prodigiosa, tiene esa capacidad de poder, cuando yo le exijo a la mente responde inmediatamente. Y esa es la ventaja. Y eso es lo que yo necesito aquí en este tema que estamos trabajando hoy, que son las anualidades, ¿verdad? Esa capacidad de que su mente pueda responder. Y les cuento esto para que ustedes puedan saber que sí se logra, que sí se puede, que lo podemos a lograr una vez nosotros queremos, ¿verdad? Porque el que quiere, puede. Ok, entonces ya definimos qué es una anualidad, ya dijimos que es una anualidad, es una sucesión de pagos en periodos iguales, ¿verdad? Siempre van a ser iguales. O digamos que siempre, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que aprender mientras estamos trabajando el aprendizaje y cuando ya vayamos a desarrollar. Ok, trabajemos un poquito esta expresión de serie de pagos iguales y periódicos. ¿Qué significa esa serie de pagos periódicos iguales? Pues la palabra iguales es porque los pagos van a ser por la misma cantidad. Es decir, un pacto. ¿En dónde se utilizan las anualidades? Y vamos a poner algunos ejemplos. Las anualidades pueden ser útiles y su aplicación está, por ejemplo, ustedes van a adquirir una vivienda. Ustedes saben que para adquirir una vivienda casi nadie en Guatemala, digamos la situación en que vivimos, casi nadie tiene el dinero contante y sonante para comprar o adquirir una vivienda. Digamos, si queremos una vivienda digna, ¿verdad? No de aquellas donde pues está la sala, el comedor juntas y donde solo hay 2 cuartos, un baño, que en el baño pues para bañarse uno, entrarse a bañar, tiene que entrar con las manos levantadas porque no cabe en el baño o en la regadera, ¿verdad? Entonces, pues esa pues no es una casa tan digna que digamos. Y entonces, si queremos comprar una casa digna, pues en Guatemala tendríamos que tener más o menos unos $100,000 disponibles. Y entonces, cuando ya trasladamos $100,000 a quetzales, al tipo de cambio de ahorita, casi son 800,000 quetzales. Y 800,000 quetzales no los tenemos a la mano así para decir voy a comprar una casa digna, ¿verdad? Tener una sala como la que ustedes miran aquí atrás, ¿verdad? Y ustedes la ven céntrica, ustedes pueden ver ahí que, 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 que no está hasta allá por donde dejó la burra amarrada a Belino, ¿verdad? Y se puso bien. No, entonces se necesita que uno ingresar a deudas, ¿verdad? Tener deudas y tener un crédito. Y este crédito, pues en ese contrato que se hace, bueno, le dice, bueno, vamos a pagar, me va a pagar 2,000 quetzales, aunque hoy 2,000 quetzales no es, ¿verdad? Porque dependiendo del lugar, pero supongamos que son 2,000 quetzales que usted tiene que pagar cada mes, ¿verdad? Y ahí se establece si es un mes anticipado o el pago es vencido, es decir, si se paga al inicio del mes o a finales del mes, pero ya de eso ya vamos a platicar. Pero de todas maneras se hace el contrato en el que ustedes tienen que pagar 2,000 quetzales siempre, ¿verdad? Y a eso se refiere cuando hablamos de serie de pagos iguales. Iguales los pagos por la misma cantidad. Y periódicos, cuando hablamos de periódicos nos referimos a un intervalo de tiempo. Y ese intervalo de tiempo será igual, ¿verdad? En este caso, si el intervalo de tiempo es un mes, pues entonces ese mes, digamos, cada mes tenemos que pagar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera. O si el intervalo es semana, entonces semana número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 52 para cumplir el año y así sucesivamente.
Si es quincenal, pues cada quincena. Entonces, ese es el intervalo. Ese es el periodo de tiempo a lo cual le llamamos periódicos. Ya vimos el pago similar y el tiempo igual. Entonces, aquí ustedes tienen, pues, un pequeño diagramita en el cual ustedes pueden establecer que tenemos por el lado de arriba, tenemos que se está trabajando o se está mencionando que primero vamos a tener aquí el intervalo que es un año, ¿verdad? Cada año hay que hacer un depósito o un pago. Y abajo, en la siguiente línea, tenemos el pago periódico. Este pago periódico, como ustedes lo pueden ver, aquí vamos a cambiar un poquito las señales acerca de la gráfica de tiempo-valor, porque en este caso vamos a tener que hacer dos líneas, una que para ir marcando los intervalos, ¿no? Entonces, en este caso tienen ahí, cada año hay que hacer un pago al final del año, ¿verdad? Aquí es al final del año. Este pago se tiene que hacer al final del año. Entonces ya vamos a ver allá más adelante que a esas anualidades se les llama vencidas por la época en que se ejecuta el pago. ¿Verdad? Tenemos entonces que pueden ser vencidas. En este caso, pues tenemos lo normal, ¿verdad? Pagos de la misma cantidad, 500, 500, 500, 500. Y periódicos quiere decir intervalos iguales en el tiempo, es decir, al final de cada año, cada año, cada año, cada año, y así sucesivamente si queremos, porque hay anualidades perpetuas, es decir, hay anualidades de por vida. No, perpetua no quiere decir que si está pagando aquí, se tiene que pagar también en la siguiente vida, ¿verdad? Si es que ustedes creen que hay una vida después de la muerte, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, bueno, la va a pagar aquí y allá, ¿verdad? En el otro mundo, en el otro lado. Ya sea que se vaya al cielo, pues va a tener que seguir pagando en el cielo. Si se va al infierno, pues también tiene que seguir pagando en el infierno. O sea, la perpetuidad se llama porque resulta que no se conoce el fin. Es decir, aquí podemos decir la anualidad tiene un inicio y la anualidad tiene un fin, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de perpetuas, quiere decir que no existe fin, ¿verdad? Esa es la razón por la cual se le llama perpetuas. Es decir, esta palabra aquí pues no existe. Esta palabra no existe. Entonces, esto continúa hacia la perpetuidad. No tiene fin. Muy bien, entonces ya tenemos cómo es la explicación, ¿verdad? De estos términos iguales y periódicos, ¿no? Veamos algunas cuestiones más a detalle, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de ir un poquito a detalle y poder trabajar. Vamos a ver, Luis, ¿quieres preguntar algo? Sí, licenciado, tengo una duda. Me llamó la atención lo que usted dijo. Digamos, eso de la perpetuidad, ¿en qué caso aplica? O sea, no sé si usted ha visto alguno en la vida real o algo así, donde Sí, sea así, pagos que no tienen fin. sí existen. Por ejemplo, tenemos el premio Nobel, ¿verdad? El premio Nobel digamos, de cualquiera área. Alfred Nobel llegó a hacer una inversión a perpetuidad, en el sentido de cada año los intereses que vaya devengando se van a dividir en todos los premios que se le dan a las personas prominentes que hacen algo para la humanidad, para que la humanidad viva en paz, persista, haya salud, etcétera. Bueno, ese es uno. El otro, pues lo podemos traer aquí a Guatemala, por ejemplo, hay fondo de pensiones y el fondo de pensiones
pues lógicamente esa perpetuidad, es decir, se le llama perpetuidad porque resulta que al final le tiene que dar lo que se prometió hasta que se muera la persona, pero como la muerte no se sabe cuándo va a llegar y entonces se le conoce a esa perpetuidad y también es incierta, ¿verdad? Porque no se sabe cuándo ya hay que dejar de hacer el pago. O el IX, por ejemplo, ¿verdad? Con sus pensiones. No se sabe cuándo se va a morir la persona. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Ok. Bueno, entonces estamos definiendo estas cuestiones de la anualidad. Entonces, la palabra anualidad da la idea de periodos anuales. Se llaman anualidad aun cuando los periodos no sean anuales, pero ese es el nombre que se le da. Pero siempre periodos regulares, eso sí lo tenemos que considerar. Cuando hablamos de periodos regulares, pues lógicamente ya sabemos nosotros que si es mensual, el periodo seguirá siendo mensual. O sea, si no nos encontraríamos en una incertidumbre tan tremenda que si no establecemos que sea un periodo, entonces el acreedor, si es que así es, va a reclamar su pago en cualquier momento. Y lo mismo que el deudor va a requerir que se le pague también, etcétera. Entonces, por eso es que aquí se norma todo lo concerniente al sistema financiero. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar o aplicarse las cuestiones de la anualidad. Muy bien, entonces esto está repetido. Bueno, veamos algunos ejemplos acá. Como hablamos de anualidad y de periodos iguales, pagos iguales y periodos también iguales, entonces acá lo que estamos diciendo, pagos de 150 cada uno al final de 6 meses. Entonces aquí termina el semestre y hay que hacer el pago. Al final estamos haciendo el pago de los 150. Se termina el semestre y vamos a hacer el pago, ¿verdad? Y aquí está el pago igual y el periodo igual. Aquí 6 meses, 6 meses, 6 meses hasta, continúa hasta donde termine la anualidad. Ok, entonces aquí, pues nosotros ya vimos que tendrá que mantener esto. Entonces, hay una clasificación y es la que vamos a tener que platicar primero. Se llaman rentas fijas. Y está la otra que son rentas variables. Estas variables no las vamos a ver en este momento. Será el inicio de Mate Financiera 2. Entonces vamos a tratar de terminar las rentas fijas durante de ver las rentas fijas durante este mes hasta el 30 de octubre y pues veremos a ver si lo logramos. Hay muchas cosas que podemos hablar. Las rentas variables se quedarán para el inicio del curso número 2 de Mate Financiera. Tenemos el ejemplo B, pagos de 2.500 cada uno al final de cada 3 meses. Aquí cambiamos, allá son 6 meses, aquí son 3 meses y cada 3 meses al final, ¿verdad? Al final, que se le llaman vencidas. Cuando es al final se llama vencida y cada final de 3 meses se tiene que hacer el correspondiente pago o la correspondiente de recibir si son intereses que me están aportando. Entonces, cada final de 3 meses yo tengo que recibir ese dinero en mi cuenta. Muy bien, entonces ahí tenemos los ejemplos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Definiendo como periodos sucesivos, ¿verdad? Y pagos iguales. Sin embargo, ¿verdad? Aquí es donde ya viene el pero, ¿verdad? Pero, y esta palabrita pero,
Es el problema más grande, ¿no? Porque está bien así como me lo enseñaron al principio, pero llega el momento en que tenemos que hacer alguna combinación, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí en el ejemplo que tenemos más de una anualidad en una serie de tiempo periódico. Por ejemplo, el periódico es, o el intervalo es de año y medio. Y en cada año y medio, al final de cada año y medio, hay que ir a depositar o de recibir 800. Pero aquí hay 3 años. Pero al final del tercer año hubo un convenio o algo parecido y resulta que sube a 5,800. Ok, aquí ya viene el razonamiento, ya viene la inducción y ya viene el análisis que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Y yo quisiera que ustedes, compenetrándonos en el tema, me puedan decir qué pudo haber pasado para que esto cambiara y me cambiara, digamos, en mi concepto que yo tenía de anualidad. A ver, recuerden que si no lo hacen voluntario, voy a nombrar a alguien que me ayude. No sé si lo comprendí mal, pero por ejemplo, supongamos que alguien tenía un préstamo o algo así. Sí, Entonces se había pactado al principio un pago, ¿verdad? Mínimo, o un pago ya establecido. Y digamos que después pidió otro préstamo mayor. Entonces, este se sumó al que ya se traía, que aún no se había finalizado y por eso subió la cuota, por así decirlo. Así es como yo lo veo, pero no sé si estoy mal. estás bien, Luis, porque en temas anteriores vimos consolidación de deuda, ¿no? Y pudo haber sucedido eso. Tenía otros préstamos que no eran objeto de este, pero ese mismo consolidó deudas y tuvo que comenzar a pagar un poquito más. A ver, ¿qué más ideas se les viene por ahí diferente a la de Luis? Vamos a ver si no me dejaron a mí solito ahí hablando, ¿verdad? Ada de León, ¿qué me puedes contar? Buenas tardes, Link. Pues de lo que comprendo de la diferencia, solo me podría repetir la pregunta, disculpe. ¿Qué pudo haber sucedido aquí que cambió mi concepto de anualidad? Porque dice que son pagos iguales todo el tiempo. Pero resulta que aquí estamos mostrando de que empezó 800, siguió 800 y luego 5,800. Pues bueno, podría ser los factores que usted nos comentaba el otro día, podría ser la inflación, la tasa de inflación, la devaluación de la moneda, no sé, se me ocurre. Ok, estamos bien. Son ideas. Realmente lo que queremos es ir comprendiendo el tema, ¿verdad? Para eso es. Sí, debería de ser, digamos, sí puede ser aplicable, digamos, una evaluación o una depreciación o puede ser también la inflación, pero sí, realmente sería demasiado. Pasar de 800 a 5,800 una renta. Y ese es el otro tema que tenemos que trabajar, ¿verdad? Esos pagos periódicos le vamos a conocer nosotros como renta. Ya lo veremos en su oportunidad. Entonces aquí la renta se nos elevó de 800 a 5,800. A ver, ¿quién más tiene otra idea por ahí antes de nombrar a alguien? Yo considero también, bueno, también lo que dijo el compañero, esto pudo haber sido una consolidación de deuda. Puede ser. O que haya, bueno, porque el tiempo es el mismo, porque también estaba pensando en que pudo haber
o pedir otro préstamo, ¿verdad? O Sí. tal vez, no sé, que se haya abonado más al capital o algo así, pero no sé si eso podría pasar también. Ok, gracias, Jennifer. Bien, me interesa que ir conociendo de ustedes, porque como es un tema principal y difícil, voy a tener que hacerlo así. Yo sé que me voy a tardar más, pero y no voy a avanzar tan rápido como quisiera, pero me interesa que ustedes ganen en su curso y puedan salir adelante. Entonces, mientras no logremos captar el concepto, mientras tengamos algunas dudas y no las planteemos, entonces pues algo se nos va a quedar por ahí y ya cuando necesitemos consolidar nuestro trabajo, en este caso el examen final, pues nos va a generar tormentos. Ok, entonces ya hablamos aquí que en este momento pudo haber pasado una consolidación de deuda, ¿verdad? Puede haber sucedido que adquirió otro préstamo o puede haber sucedido que las condiciones económicas o macroeconómicas cambiaron tanto que afectaron el préstamo que se adquirió o la inversión que se adquirió, porque aquí pues lógicamente tenemos que ver desde el punto de vista del inversionista o del que tiene el crédito. Muy bien, esas dos cosas son las que tenemos que ver. O esta anualidad puede hacer que sea un pago, ¿verdad? Un pago que proviene de una empresa o de un patrono y que por los primeros 3 años pues nos mantuvieron ahí pagándonos tal vez un salario o un sueldo pequeño, ¿verdad? Y entonces después de los 3 años, entonces ya hubo incremento en el salario, ya pasaron de ser operador y lo pasaron a ser gerente, ¿verdad? Algo pudo haber sucedido. Entonces ahí es lo que queremos ir razonando. ¿Por qué razón? Es que algunas veces tiende a cambiar el valor de la renta. Veamos este otro caso, que este otro caso es una anualidad en varias series de tiempo, es decir, la renta en este caso es 800 siempre, todo el tiempo, pero nos cambiaron el intervalo, el periodo. ¿Por qué? Porque teníamos al final de cada 6 años habría que hacer este pago. Y luego terminó ese año y esos 6 años y empezamos a trabajar un año, ¿verdad? Entonces ahí pues sucede la otra parte de nuestra definición que resulta que dice periodos iguales y se rompió el periodos iguales. Ya dejó de ser de 6 años y pasó a ser cada año. Entonces podemos comenzar a preguntar, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? En este momento. Que a partir de aquí algo sucedió para el futuro. Entonces, en lugar de ser cada 6 años, ahora es cada año. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Y puede darse? Pues sí, puede darse. Entonces, aquí, cuando vayamos a calcular tanto esta parte como esta otra, habrá que ir a tasas equivalentes, porque nos están cambiando las señales, ¿verdad? Entonces, el tema que vimos el sábado pasado y antepasado, pues nos va a servir de utilidad en lugar de andar buscando cambio de tasas o de plazos, tendríamos que ir a buscar cómo hacemos para que estos, tanto el plazo y la tasa sean equivalentes al tiempo o a la renta, ¿verdad? Porque acá lo que nos está afectando es el término que conocemos nosotros como NP, ¿verdad? Y acá en este otro nos está afectando la renta. Este nos afecta aquí y la renta nos afecta acá. Entonces, para ir amarrando de una vez la explicación que tengo con respecto a que las variables que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí una variable, esta variable es la renta y se va a trabajar con el símbolo R mayúscula, ¿no? R mayúscula, aquí tenemos renta.
La R mayúscula es el símbolo que vamos a utilizar para tipificar o para nombrar lo que se conoce como renta. Luego el tiempo pues puede ser NP, es decir, P sigue siendo igual que lo que hemos trabajado y NP también igual en lo que es interés compuesto. Bueno, y aquí hablamos de intervalo y queremos conocer un poquito más sobre qué es un intervalo o qué es un periodo de pago. Entonces aquí nos dice que es el tiempo que transcurre entre el pago y el otro de una anualidad, ¿verdad? Entonces aquí nosotros para poder trabajar nuestra anualidad, lo que tenemos que aprender a hacer es lógicamente un dibujito similar al que nosotros ya conocemos, donde una anualidad tiene un inicio y tiene un final. Excepto las que ya les dije, ¿verdad? Que son las perpetuas, ¿verdad? Entonces tenemos que una anualidad tiene un inicio y un final, pero no es a esto a lo que se refiere un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Digamos que aquí tenemos 2 años. Vamos a dividir esta anualidad en 2 años. Y que los pagos son mensuales, son semestrales, ¿verdad? Aquí hay un semestre. Este es otro semestre, este es otro semestre y este es otro semestre. Entonces tenemos semestre número 1, número 2, número 3 y número 4. Si yo quisiera saber, digamos, qué es un intervalo, entonces dice que es el tiempo que transcurre entre un pago y el otro pago. Si aquí tenemos una vencida, esta es una anualidad vencida, entonces aquí el pago se hace al final del plazo y entonces aquí sucede el pago cada semestre y cada semestre. Y dice que es la distancia que hay en tiempo de un pago, digamos, de este pago a este otro pago. ¿Y cómo se llama la distancia que hay en este ejemplo de este pago aquí? Esta distancia. Esta distancia se conoce como semestre. Es decir, si es vencida, el pago se va a hacer al final del semestre. Ese periodo, a veces se le llama intervalo o se le llama periodo de pago. La diferencia que hay entre un pago y el otro pago. Entonces, en anualidades con periodos de pago iguales a un año, cada año se hacen los depósitos o pagos de la anualidad. En las anualidades con periodos de pago menores a un año, eso pues lógicamente se hace mensual, semestral, trimestral, semanal, quincenal, etc. Y anualidades con periodos de pago mayores a un año, entonces ahí pues es en el término de anualidades se le llama K años, ¿verdad? La palabra, la letra es esta, cuando se refiere a K, es decir, K igual a 1, quiere decir un año, K igual a 2, quiere decir 2 años y así sucesivamente. Entonces, se dice que es anualidades con periodos de pago mayores a un año. Si yo quiero, por ejemplo, ingresar ya mis variables, en este caso, para poder ver cuáles son mis variables, yo tendría, por ejemplo, el valor de NP y el valor de P. Entonces, yo estaría buscando ahí solamente para ir amarrando ya el conocimiento que yo tengo. ¿Qué dijimos que era NP? ¿Qué es lo que significa? A ver, alguien que me eche una manita a recordarme de eso. El número de capitalización, Eric. Número de capitalizaciones en un año, no. Desde que ¿No le son los inicia años hasta el o el final. número? Ok, desde que inicia hasta que termine. Entonces, aquí en este caso tenemos una N. Aquí le voy a poner N es igual a 2, es decir, 2 años. ¿Por qué? Porque dividimos en semestre. Si N es igual a 2, en este caso que tenemos enfrente, ¿qué valor tiene NP?
Ahí, ¿quién se anima? Yo lo manejo así bien suavecito. Ahí estaríamos hablando de un año, ¿verdad? No, porque una cosa es el NP y otra cosa es P. Bueno, pero el tiempo les hallo como, así como el ejemplo de lo que está ahí del 1 al 4. Sí, ahí sí, o solo el intervalo que está ahí. Como ya dijimos, ¿qué significa NP? Desde el tiempo del inicio hasta el final. Ok. Sí, pues, sí. Entonces, ¿qué NP valor tendría? sería 4. Ok. ¿Y el valor de P? A ver, alguien más que me ayude con el valor de P. A ver, P Oscar. pueden ser 2, ¿Puede ser? 2. 2. Ok. ¿Por qué 2? Porque, como usted dijo, un semestre, 2 semestres y 4 semestres. Ajá. Yo entiendo que 2 semestres es en un año, ¿no? Ah, muy bien. Entonces estamos perfectos. Ya recordamos y esto mismo va a seguir en anualidades. Esa es la ventaja que traemos desde el inicio, manejando los mismos términos. Yo sé que cuando llegue otro maestro o ustedes tengan que responder a otro maestro, pues lógicamente les va a pedir el montón de fórmulas que se utilizan. Pues yo realmente no utilizo todo es N fórmulas que hay porque para cada uno de los casos que vamos a ver hay una fórmula y aquí cuando veamos la clasificación de las anualidades vamos a encontrar que hay N clasificaciones de anualidades, por lo tanto N fórmulas, pero de aquí que nosotros vamos a encontrar las N fórmulas y entre una de las de lo que tienen que calificar a veces es escoger la fórmula que corresponde al problema, ¿verdad? Lógicamente eso lleva su tiempo y es un poquito bastante complicado y por eso es que le llaman que matemática financiera es de las más duras y difíciles, dependiendo del catedrático que enseña. Y además hay que ser conscientes de que si ustedes agarran 8 libros de matemática financiera, van a encontrar que cada uno de los escritores tiene su metodología y sus fórmulas para poderlo trabajar. Entonces, cuando tengan que presentarse con otro catedrático de mate financiera, por ejemplo, mate financiera 2, y les diga, es que el licenciado Contreras solo me enseñó una fórmula y ahí salía todo, ¿verdad? Pues de hecho así es, vamos a sacar casi todo de la misma fórmula, pero les va a decir, bueno, eso no sirve, empecemos de nuevo y hagamos una para cada caso, ¿verdad? Porque aquí también se manejan los casos. Pero ustedes van a tener los principios necesarios para poder defenderse en caso les piden tener varias fórmulas. Lo único que hay que saber precisamente esto que les estoy explicando ahorita para que ustedes puedan tener éxito en todo, en cualquier forma, ¿verdad? Ya sea utilicemos las formas de Excel, ya sea utilicemos las fórmulas del libro que hay en la Universidad de San Carlos, que son apuntes de mate financiera 1, 2, y además está un librito aparte que se llama formulario. Entonces, ustedes si tienen esa oportunidad de comprar esos libritos, no son tan caros, entonces les va a servir porque no solamente les va a servir para mate financiera 1, sino mate financiera 2 y pues tener la idea de cómo se maneja mate financiera con muchas fórmulas, ¿verdad? Porque eso es lo que hace en la tricentenaria, se da mate financiera precisamente de esa manera. Este método es un método internacional, así que ustedes en cualquier lugar del mundo pueden aplicar de esta forma. Y ya lo vamos a ver en qué momento, ¿verdad? Cuando vemos digamos, el valor actual.
Bueno, aquí hablamos ahora de plazo. Y entonces el plazo de la anualidad. ¿A qué le conocemos como plazo de la anualidad? Pues ahí está y dice que el plazo de la anualidad es el tiempo que transcurre, digamos el tiempo que hay desde el inicio, ¿verdad? Inicio hasta el final. A ese se le conoce como plazo de la anualidad. Y entonces para que sea una anualidad tiene que estar en sus dos líneas ahí para poder determinar cuáles son el intervalo, digamos los periodos. Y pues a esto se le conoce entonces como un plazo, como el plazo de la anualidad, ¿verdad? Y aquí puede ser, como ya vimos en el interés compuesto, puede ser que de aquí para acá exista n años. O puede ser también que aquí exista menor que año, ¿verdad? Entonces, de eso tenemos que estar muy conscientes, tenemos que ver en cuándo inicia y cuándo termina, ¿verdad? Determinar perfectamente estos extremos, ¿verdad? En la anualidad. Y pues lógicamente tenemos que ir trabajando los... digamos, los intervalos, ¿verdad? Intervalos. Y ahí nosotros ya logramos avanzar bastante. Tenemos que saber diferenciar entre qué es el plazo de una anualidad y trabajar los intervalos. Ok, pues esto no es tan difícil establecer el plazo de una anualidad, aunque va a llegar el momento en que tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que calcularlo. Pero no es una cuestión de que nos vaya a confundir en determinado momento. Ok, entonces a eso le conocemos plazo de la anualidad. Ahora vamos a ver, no sé si hay alguna duda con respecto a hasta dónde vamos, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, pues podemos correr o podemos detenernos. De mi parte no, Ok. Vamos por ahí. Jennifer, ¿quién más? Bueno, sigamos entonces con la renta. La renta es una variable y a esta variable la vamos a identificar nosotros con la letra R. La R mayúscula. Esa va a ser nuestra identificación. ¿Y a qué nos referimos con la renta? La renta es el pago periódico de la anualidad. Es decir, cada pago que se hace se le llama renta, así se le conoce. Puede ser el depósito periódico para acumular un fondo o la amortización periódica para cancelar una deuda. Bueno, estos dos términos que están aquí, la constitución de un fondo y la amortización periódica, pues de plano lo vamos a tener que ver el 30 de octubre, ya como parte final de todo el trabajo que vamos a hacer para hacer un fondo una constitución de un fondo, o vamos a elaborar, y de hecho, pues eso es parte de los exámenes, aprender a hacer un fondo y aprender a hacer una amortización de una deuda, en este caso, ¿verdad? Con todos los datos que nosotros tenemos. Primero se calcula la renta, después de calcular la renta hay que calcular los saldos insolutos y hasta llegar a cero en una amortización periódica. Entonces, ¿cuáles son las principales aplicaciones? Entre las principales aplicaciones que tenemos está de que, por ejemplo, los pagos mensuales de la renta, esa es, digamos, la renta, el alquiler que ustedes en algunos casos conocen, ¿verdad? Se paga de una manera mensual. Un arrendamiento, es decir, que haya un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo en un leasing. Puede ser también por los pagos mensuales, quincenales de sueldos y salarios.
y también puede ser las amortizaciones mensuales de préstamo de vivienda, ¿verdad? Dependiendo de cómo estemos, porque hay algunos, pues lógicamente ya nacieron con vivienda y no tienen problema de eso. Las compras al crédito, que también hay que hacerlas de alguna manera, pues secuenciales y de un valor igual. Otros casos en donde el pago es periódico igual y el valor también es igual y pues tiene diferente tiempo. Entonces, por ejemplo, el pago que ustedes le hacen a la universidad, ese pago es mensual, ¿sí o no? Sí, Lick. Sí, Muy bien, es mensual. Entonces a eso también se le conoce como una renta, ¿verdad? Es la renta que hay que pagar por tener derecho a conseguir una licencia para, en este caso, pues una licencia para ejercer la profesión de contador público y auditor. Ok, vamos a ir haciendo algunos ejemplos. En este caso, vamos a hablar de la cuota nivelada. Solo para ir mencionando cómo es que está formada la renta, porque resulta que la renta pues tiene su integración y para eso nos va a servir pues el término de cuota nivelada. Pero primero definamos qué es una cuota nivelada. Pues una cuota nivelada es la amortización de muchos créditos a largo plazo o de un crédito a largo plazo que se hace con base de pagos por el mismo valor comúnmente denominados cuotas niveladas. Pero la cuota nivelada tiene una característica bastante interesante. Bueno, porque yo aquí les puedo preguntar, digamos, vamos a ver, solo para hacer un diagnóstico, ¿cuánto saben ustedes de finanzas? Tenemos dos modelos de pago. Digamos, la primera es cuota nivelada, que ya dijimos que es, que la cuota nivelada que se paga para amortizar la vivienda durante 20 años y la cuota nivelada que se paga, digamos, la cuota nivelada es un pago único que hay que hacer durante N años y por varias rentas. Y está la otra modalidad de pagar intereses sobre saldos. Es decir, una cosa es la cuota nivelada, donde ustedes pagan, si digamos que en un crédito ustedes van a pagar 500 cada mes y el crédito es de 40 o de 20 años, por ejemplo, y empiezan pagando 500 y van a terminar pagando 500. O sea, no hay variación. A diferencia de cuando se paga cuota o la renta por saldos, es decir, de acuerdo a cómo esté el saldo, así se paga la renta. Entonces, estas dos formas de hacer pago es las que existen en nuestro medio. ¿Verdad? Puede haber otras más, pero solo para este ejemplo que tenemos aquí enfrente, existe la otra modalidad que es, por ejemplo, miren, yo voy a empezar a pagar 1000, luego voy a ir pagando 995 y así me voy bajando y cuando ya llegue al final del plazo, pues lo que voy a pagar es casi nada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos modelos de renta, una renta que va variando conforme el saldo que yo voy teniendo o me va quedando y una renta que no varía nunca hasta el último pago. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿qué le conviene más al que adquiere la deuda? ¿Pagar por cuota nivelada o pagar por, digamos, pagando la renta sobre saldos? ¿Qué dicen ustedes? sobresaldo, Lick. Yo creo que sobresaldo, Luis. Primero que me dijo que vos. Sobre saldos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se paga menos intereses, ¿verdad? ¿O no?
Sí, se pagan menos intereses porque en una cuota nivelada, digamos, usted, porque yo tengo un préstamo así, entonces yo empiezo pagando, digamos, el 75% es interés y el 25% es capital. Entonces no se ve cuando veo mi boleto, no veo una baja en el capital tan, o sea, digamos, tan significativo, ¿verdad? Ajá, entonces ya a cierto tiempo, o sea, ya conforme uno va pagando, ya que el interés, ya casi como lo primero que uno paga es el interés, entonces ya hasta que al término de 2 años uno ya va viendo que su capital se está disminuyendo. En cambio con el saldo, pagando sobre saldo, pues es diferente porque ahí sí ahí sí como usted lo dice, no se paga tanto interés. Oh, muy bien. Ok, ya vi que sí tienen conocimiento de las finanzas, ¿verdad? Porque este es uno de los puntos que tenemos que saber, conocer de finanzas, y realmente les voy a hacer un dibujito aquí para explicarle la cuota nivelada. Voy a... ahí está. Entonces aquí, digamos, voy a manejar aquí, digamos, ustedes adquieren un crédito de una vivienda y como digamos uno espera conocer algunas cosas de finanzas y resulta que a uno le ofrecen lo primero, le ofrecen cuota nivelada. ¿Por qué? Porque resulta que eso es más beneficioso para la institución financiera que nos está dando el préstamo. Entonces, supongamos que tenemos una cuota nivelada donde hay que pagar 500. Y resulta que aquí es el primer pago, es R1, es la primera cuota. Y aquí, pues, como es cuota nivelada, va a ir 500 siempre, pero esta es la R, digamos, es a 10 años, entonces es la R120. Aquí pagamos la R120. Y la R, digamos, la renta, tenemos que saber que está compuesta por capital más los intereses. Esto es lo que hace la renta. Entonces, vamos a dibujar o vamos a hacer la ecuación de la primera renta. La primera renta, pues vamos a hacer un caso hipotético. De capital yo pago 5 y de intereses pago 4.95. Esa es la renta número 1. ¿Por qué? Porque yo trazo, por ejemplo, una línea entre este y el otro espacio y lo que va a significar de capital es este nada más, ¿verdad? Entonces, la renta número 120 va a ser igual a, por ejemplo, 495 de capital más 5 de intereses. Digamos lo contrario del primer pago. ¿Por qué? Porque los intereses, esta parte de aquí se llama intereses y esta parte de aquí se llama capital. Entonces usted la línea que está desde una esquina a la otra, pues me va haciendo la división del pago, ¿verdad? Entonces si yo quiero poner, ¿cuál sería la renta de en medio, verdad? La R60, por ejemplo, está aquí, son 500 de todas maneras. Entonces yo la trazo aquí y yo tengo, por ejemplo, si la voy a hacer, renta 60 va a ser igual 250 más 250. Es decir, 250 de capital y 250 de intereses. Ok, de esa manera es como se trabaja la cuota nivelada. Entonces la renta va a ser la misma todo el tiempo. A eso es lo que vamos. Por eso es que está la cuota nivelada aquí en lo que se llama anualidades, ¿no? Porque cumple el criterio de lo que es una anualidad, ¿verdad? Valor igual todo el tiempo que dure el préstamo. Ok.
Antes de pasar a lo demás, ¿dudas con respecto a este tema de la cuota nivelada? No, no, Luis Mundón. Ok. Yo sí tengo una duda. A ver, adelante. Usted acaba de graficar, pues, lo de la cuota nivelada, ¿verdad? Pero, digamos, ¿cómo es que se vería una sobre saldos? Es que sí, no muy comprendí eso. O sea, la de saldos sí, no lo comprendí. Va. Ok. Solo para borrar esto voy a esperar que haya otros que tenga dudas. Si no tiene dudas, pues borraría este. Sobresaldos. ¿No? Ok. No hay. Entonces vamos a explicar la pregunta que tiene ¿qué? Luis, ¿verdad? Sí, así es, Lick. Ok. Voy a tratar de hacer algo acá. Voy a borrar esta parte. Supongamos que este era un crédito que nosotros teníamos. Vamos a suponer que compramos una casa allá donde cuesta 2 horas trasladarse uno de su domicilio a donde uno trabaja. Entonces, pongamos que esto es de una deuda de 400,000 quetzales, ¿no? Entonces aquí se hace el negocio y yo voy a tener que hacer la renta número 1 sobre un valor de 400,000. Esa es mi deuda. Como no la tuve, digamos, no lo hice de cuota nivelada, sino lo voy a hacer por saldos, intereses sobre saldo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí hay otras dos opciones, se las voy a presentar. Las dos opciones es que o utiliza tasa flat, ¿verdad? O si utiliza tasa variable. Ok, ¿qué diferencia hay entre esas dos? Estoy explicando sobresaldo, interés sobre saldo. Si utiliza la primera, que es, digamos, la parte esencial del sistema financiero en Guatemala, ¿verdad? Porque vamos a decir que en Guatemala tenemos un sistema financiero tipo buitre. Es decir, están viendo a quién tratan de fregar o a quién tratan de engañar. Entonces son tipo buitre y lo que hacen es, bueno, entonces, como usted quiere sobresaldos, ¿verdad? No tenga pena, ¿verdad? Porque la cuota nivelada ya vio que lo favorece a ellos. Entonces vienen y nos dicen, bueno, hágalo sobresaldos. Ok, muy bien, con mucho gusto, solo que ellos no van a perder digamos, el beneficio de la cuota nivelada. Entonces utiliza tasa flat. ¿Qué significa tasa flat? Digamos que aquí estos 400 está al 10%. Por, digamos, 10 años, ¿cuánto me sale ahí más o menos de intereses de todo lo que va a ganar durante los 10 años? Hagamos ahí el cálculo para ver cuánto nos sale. ¿Cuánto le salió? Le salió otros 400,000, ¿verdad? Sí, ¿O no? ¿Verdad? Ok. Entonces resulta que si es tasa flat, serían otros 400,000 aquí por los 10 años que va a estar. Entonces aquí son 800,000. Dividido 120, ¿verdad? Que son los pagos que tiene que hacer mensual. Sería, ay, perdón. 800 dentro de 120, digamos la renta le tocaría
Vamos a ver. Nada mental, ¿verdad? Son 6.666,67. 6.666, ¿verdad? Esa sería la renta. La renta sería 6.666.67. Esa es la renta mensual que usted tiene que pagar. Ok. Usted dice, bueno, es sobre, no es cuota nivelada, sino que es sobre saldos, ¿verdad? Pero el sistema financiero nuestro es así buitre, entonces trata de no perder y entonces aplican la tasa flat. O sea, prácticamente con la tasa flat están haciendo lo mismo que es la cuota nivelada, ¿verdad? Aquí por eso hay que conocer cuáles son las tácticas que utiliza el sistema financiero. Pero como estamos hablando, vamos a explicar lo que es sobre saldos. Entonces, en este caso tendríamos que trabajar cuánto tienen que pagar cada mes. Digamos que son 400,000. Dentro de estos lo van a pagar dentro de 120 pagos, ¿no? Y entonces, si yo tengo una deuda de 400,000 y voy a pagar cada mes, yo tengo que pagar en 120 pagos, me tocaría que pagar 3,000. Digamos que yo voy a dividir los 400,000 en, ¿cómo se llama? En los números de pago que voy a hacer. Entonces aquí yo divido 400,000 dentro de 120 que voy a hacer, me van a salir, digamos, tengo que pagar de capital 3,333.34, digamos. Entonces, el primer cálculo se hace por el mes. Yo tengo que pagar el primer mes. Esto es de capital. Más los intereses que salen por un mes de los 400,000. Entonces aquí supongamos que nos sale, por decirles algo, 2,000 y algo, 2,500. Entonces mi renta, mi primera renta va a ser 2,800, ¿verdad? 5,833, digamos. Ok, ya hice mi primer pago. El siguiente pago, ya el cálculo de los intereses, ya tendría que ser por 300, no, ¿cuánto es? Menos 400 menos 3 son 396, 700, digamos. Entonces aquí ya entrarían a calcular por el punto 10, ¿verdad? Que es los intereses. Como es anual, en este caso sería 1 partido 12, que es el tiempo, ¿no? Esa es la forma como se va calculando y por eso se le llama fondo de amortización. Ya veremos más adelante el cuadrito de cómo es sobresaldos. Estamos ahí. Vamos a ver quién fue que me preguntó. Sí, licenciado, muchas Luis, gracias. ¿verdad? Sí, así es. Ok, entonces ya ven, hay muchas estrategias con esto, que es lo que tenemos que ir conociendo poco a poco, de cómo se maneja el sistema financiero en nuestro medio. Esa es una de las razones por las cuales en los países subdesarrollados, sin que exista banca de inversión, es decir, banco de segundo piso, es decir, aquí en Guatemala si existe, pues están las financieras, pero el poder de las financieras en Guatemala es nulo porque ya están, digamos, el objetivo de las financieras en Guatemala pues no se cumple porque usted va a pedir apoyo a una financiera en Guatemala que es la de segundo piso o banca de segundo nivel. Resulta que ya no tienen
dinero para poder ayudar a otras personas. O sea, no tienen capital de trabajo, pues todo el capital de trabajo ya lo tienen copado aquellas empresas que ya se conocen, ¿verdad? Y para el nuevo, es decir, para el que empieza y que es alguien que está tratando de salir de la nada y tiene su proyecto, entonces no existe, no hay. Entonces necesitamos que venga, por ejemplo, JP Morgan, Sachs o BVA, ¿verdad? Que son bancos de inversión. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia ya lo vamos a ver ahí cuando veamos las anualidades diferidas. La diferencia es que esos bancos le prestan a aquel que, digamos, es alguien que inicia un proyecto y le da un espacio de tiempo para no pagar renta, ¿verdad? Se llama diferidas. Y la otra, la tasa de interés. Por lo menos la tasa de interés en Guatemala para emprendimientos, por ejemplo, está dentro de 15 a 25%. Si es que tiene garantías. Si no tiene garantías, no hay préstamo. Y en una banca de inversión está al 2, al 3 y mucho llega al 4%. Entonces hay una gran diferencia más el tiempo de diferimiento que le proporciona para lograr el punto de equilibrio en el emprendimiento. O sea, notan ustedes la gran diferencia que hay entre los países que realmente pueden desarrollar y países como el nuestro que estructuralmente el emprendedor no puede salir más allá de economía informal, ¿verdad? Ese es el punto principal aquí desde el punto de vista financiero. ¿Por qué hay mucha economía informal en Guatemala? Porque resulta que el sistema financiero, esa es una parte, ¿verdad? Del problema que hay. El sistema financiero en Guatemala es comercial, es decir, es un buitre tratando de ver quién cae en sus garras para casi destruirle y quitarle todos sus ingresos, quitarle todo lo que tiene. Por eso se piden garantías. Si no paga, pues ahí está la casa. Y si no paga, pues se la vendemos, la sacamos y nosotros recuperamos el dinero, ¿verdad? Ese es uno de los principales problemas. Y perdón que yo trabajo en el sistema financiero, ¿no? Pero es parte de lo que tenemos que aprender aquí en la academia. En la academia tenemos que hablar claro y pelado para que ustedes puedan conocer las realidades en el que vivimos. Ok, ¿estamos ahí? No. Sí. Ok, entonces vamos con otro tema. El tema que tenemos que abordar ahorita se llama épocas de evaluación de las anualidades. Y entonces aquí nos vamos a meter a algún tormento. Digamos, agárrense, pónganse el cinturón, dijeran en el espacio, digamos en las naves, ¿verdad? Pónganse su cinturón porque hay turbulencia. Entonces, cuando hablamos de épocas de evaluación de las anualidades, pues lógicamente lo que hacemos es precisamente esta parte. Depende de lo que quiere saberse de la anualidad. ¿Qué es lo que se puede saber de una anualidad? Es el tema principal aquí. Y cuando nosotros nos dedicamos a eso, por ejemplo, yo tengo una anualidad que inicia y luego la fecha en que termina. En ese proceso de en que inicia una anualidad y finaliza, pues ahí hay muchas cosas que calcular. Digamos que aquí son pagos mensuales. Yo tengo todo esto lleno de bien, porque son pagos mensuales, ¿verdad? Y entonces, yo voy a hacer una evaluación. Entonces, ¿por qué necesito hacer evaluaciones? Primero, porque necesito presentar los estados financieros, ¿no? Esa es una razón. La primera, la número uno, es los estados financieros. Entonces,
En Guatemala, acá, ¿cómo está normado que se debe presentar los estados financieros? A ver quién me puede ayudar. Código de comercio, ¿verdad? ¿O no? ¿Cada cuánto tienen que presentar las empresas sus estados financieros? Anualmente. Muy bien, los estados financieros en Guatemala es anual, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo una anualidad de n igual a 10, digamos que aquí son 10 años, n igual a 10. Quiere decir que a esta anualidad, digamos, que tengo aquí yo enfrente, puede ser un instrumento financiero. Vamos a poner, digamos que nos vamos a ir por el lado de las inversiones, no por el lado de los créditos, ¿verdad? En este caso es un bono del gobierno, ¿verdad? A 10 años. Lo compró la empresa. Entonces, si cada año tenemos que presentar las valuaciones, entonces yo voy a decir que este es mi primer año. Entonces yo conozco cuánto es el valor de este bono. Y digamos que el valor de este bono es 100,000. Y yo lo tengo registrado en inversiones dentro del activo de la empresa. Para poder presentar mi estado financiero del primer año, conociendo yo los 100,000, que es el valor al final del plazo, yo tengo que saber para ponerlo en el valor de, digamos en este caso yo tendría que saber que hay un término, se lo voy a poner aquí de este lado. Este es el término del devengo. Si yo tengo mi contabilidad porque estoy aplicando normas y tengo que trabajar el devengo, entonces yo le tengo que sacar su valor actual el primer año. Entonces aquí vale 100. La pregunta es, ¿cuánto vale este bono de 100,000 en esta fecha que es al 31 del 12 de no sé qué año? Porque lógicamente este bono vale 100,000 al final del plazo. Pero como yo tengo que presentar mis estados financieros acá, entonces yo quiero saber qué valor tiene y se le llama valor actual. Entonces por eso dice, depende de lo que se quiera saber. Y así sucesivamente el segundo año, ¿verdad? Tengo que saber cuánto va aquí y así hasta cumplir todos los 10 años. Ya al final pues va a valer 100. A eso se refiere entonces lo que es, depende de lo que se quiere saber, hay que sacarle valor actual a todo aquello que sea un instrumento financiero, ya sea por el lado del activo o por el lado del pasivo, ¿verdad? Por el lado del pasivo puede ser que en este caso una empresa pues no puede emitir bonos del tesoro, pero sí puede emitir acciones. Y a las acciones pues lógicamente se les puede sacar su valor actual al final cuando ya se tienen las utilidades y las utilidades a distribuir. Entonces ahí se conoce cuánto valor tendría una acción de una empresa. Eso es por el lado de las acciones. Ok, entonces, veamos qué más tenemos. Se evalúa al inicio, al final del plazo, determinar el valor actual de la anualidad. Su evaluación debe hacerse al inicio de la misma. Al determinar el monto, la evaluación debe hacerse al final, etc. Ahora, Lick, ¿y dónde podemos ver eso que usted está platicando en la vida real? Bueno, déjeme contarle un poquito. Por ejemplo, más de alguno de ustedes recibe unas remesas de Estados Unidos, ¿verdad? Y hay alguien que le manda dinero y ustedes lo reciben aquí y se van a Walmart y ahí también ustedes pueden comprar a dólares y lo dejan en Walmart.
Pero Walmart lo que hace es depositar ese dinero, lo deposita en el banco donde tiene su cuenta y el banco recibe el dinero, digamos los dólares, y los mete a su bóveda. Y por normativa de la Superintendencia de Bancos, pues tiene un límite y el banco, y entonces de alguna manera en algún momento tiene que venderlo y el Banco de Guatemala lo compra y el Banco de Guatemala recibe ese dólar y lo mete a su bóveda, pero el Banco de Guatemala no tiene que tener ese dinero en su bóveda, entonces lo que hace es invertirlo en los mercados internacionales. Por lo tanto, hay necesidad de sacar ese dólar o esos dólares de ahí y enviárselo al corresponsal, y el corresponsal se lo manda al que tiene donde el Banco de Guatemala invierte. Ok, en el mercado internacional, las valuaciones de esos instrumentos que el Banco de Guatemala compra por las reservas, o sea, digamos, la acumulación de reservas que tiene, compra documentos de inversión, documentos financieros en el exterior, pero en el exterior se hacen valuaciones todos los días. Es decir, siempre, todos los días, en el Banco de Guatemala hay una operación contable donde registra el valor actual de todos los documentos en los que se tienen invertido las reservas. Eso se hizo el viernes, digamos, ayer. El día lunes ya hay nueva evaluación y entonces hay que extornar la que se hizo el viernes para registrar la nueva evaluación. Es decir, todos los días. Pero ¿qué más se hace? ¿Verdad? Porque, digamos, en el caso del Banco de Guatemala tenemos operaciones de estabilización monetaria. Y esas operaciones de estabilización monetaria están tipificadas, son reveladas con los depósitos a plazo que se ponen a la venta para poder retirar dinero de circulación para controlar la inflación. O, mejor dicho, controlar los precios de los bienes y servicios en Guatemala. Entonces, esos certificados de depósito a plazo que compra una institución financiera, que compra el IX, que compra una, etcétera, lógicamente, como estamos con el devengo, ¿verdad? Esta palabrita que está aquí. Entonces, por ley, nosotros, Banco de Guatemala, tenemos que presentar estados financieros cada mes. Entonces, cada mes hay que estar registrando, digamos, la obligación que tiene el Banco de Guatemala por el devengo, ¿verdad? Y se hacen las valuaciones, lógicamente se hace valuación, digamos, de la obligación que tiene el banco con los cuentavientes o los tenedores de CDP para registrar en las cuentas del balance del Banco de Guatemala la obligación real, ¿verdad? Por medio del devengo, porque no estamos por lo percibido, porque lo percibido sería hacer la estimación o la provisión hasta el final, pero eso no es lo correcto. Las normas no lo dicen así, sino que hay que trabajar en el devengo. Cada vez que hay presentación de estados financieros, hay que hacer actualización. Ok, no sé si me di a entender ahí o los confundí más. ¿Dudas? No hay dudas. A ver, Jennifer. Ándale, que no tenía dudas. Bueno. A ver. ¿Alguien quiere hablar por ahí? Parece que no le sale la voz.
¿Estamos bien? ¿Expliqué correctamente? Pues hasta el momento yo considero que estamos bien. Lo que estoy Ok. pensando hasta el momento que ya nos toque hacer el ejercicio. Sí, bueno, va a ser fabuloso. Miren, esto es la cantidad, digamos, lo más delicioso que hay de mate financiera. Se necesita, pues realmente, como ya les dije al principio, pues toda la atención necesaria para poder lograrlo. Entonces, eso es lo que necesito. Ahorita solo estamos haciendo lo teórico, trato de hacerlo lo más dinámico posible para que lo teórico no les dé a ustedes sueños y no se me van a dormir ahí con el bocado en la boca, ¿verdad? Entonces, no, mejor no. Entonces, trato de hacérselo un poquito que les guste, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora, puede evaluarse en periodos de intermedios o en determinado monto si se quiere conocer lo acumulado hasta la fecha o decir, por ejemplo, el devengo es tan hermoso porque resulta que establece la obligación o el ingreso real, ¿verdad? Lo devengado. Cuando yo tengo inversiones, en el caso del Banco de Guatemala también tenemos inversiones. Por ejemplo, esos 11 mil millones que le dimos al Estado de préstamo, pues nos están generando ingresos. Entonces, y como tenemos la obligación de hacer los estados financieros cada mes, pues cada mes estamos calculando el ingreso, o sea, los intereses devengados que tenemos por parte de ese dinero. Esperamos que nos pague el gobierno, ¿verdad? Pero de eso depende. Entonces, lo que hacemos es determinar el valor actual si se desea conocer lo que está pendiente de amortizar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ir del punto A al punto B. Y eso, pues, lógicamente, se conoce, digamos que aquí en este caso, acabamos de hacer esta inversión y queremos llegar al punto B. Lo que hacemos es encontrar el valor actual de este documento e incluso irlo registrando por su valor actual y mientras va caminando el tiempo ir registrando en productos lo que vamos ingresando o lo que ya vamos devengando, ¿verdad? Este es el devengo. Entonces aquí hacemos otro ingreso a estado de resultados y aquí otro ingreso y así sucesivamente hasta que llegamos aquí y pues lógicamente lo que tenemos es la devolución del capital inicial que obtuvimos. Entonces dependiendo de qué es lo que queremos buscar, puede ser en una fecha intermedia, es decir, monto está aquí, hasta aquí está el monto, pero nosotros queremos saber por qué vamos en este momento. Es decir, en este momento se le llama fecha focal. Aquí estamos, queremos saber aquí, o puede ser que estemos aquí y queremos saber cuánto tendríamos en este momento, porque en ese momento tenemos un compromiso, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que establecer este valor y si queremos ver también cuánto tendríamos devengado de aquí para acá y cuánto es lo que corresponde de aquí para acá e incluso podemos trabajar cuánto ya recibimos, ¿verdad? Etcétera. En esa línea podemos hacer maravillas, podemos hacer cálculos, por eso es que se necesita que podamos manejar muy bien este dibujito, ¿verdad? Porque para no perdernos en el espacio desde el inicio hasta el fin de la anualidad. Bien, si queremos, si se quiere conocer lo que está pendiente de amortizar, entonces pues tenemos aquí el punto A, ¿verdad? Y está pendiente el saldo de amortizar, es decir, ya tenemos el valor de aquí y lo que queremos conocer es este valor. Es decir, cuánto tenemos acá pendiente de amortizar. Es decir, cuando hablamos de amortizar, estamos hablando del valor del capital, ¿verdad? No del valor de intereses, porque ese es el costo de la deuda, ese es el servicio de la deuda. Lo que sí estamos haciendo es
si tenemos aquí un compromiso, y digamos que aquí fueron 1, 2, 3, 4, 5, 50, por ejemplo. 50, pero tenemos que amortizar 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí y 10 aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están. Cuadrado. Entonces, queremos saber cuánto hemos amortizado aquí y cuánto tenemos pendiente de amortizar. Bueno, ahí es sencillo, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos un portafolio de inversiones, se hace bastante difícil. Hay que utilizar herramientas. Bueno, objeto de cálculo de las anualidades básicamente se utilizan para crear fondos mediante la acumulación de los pagos, para amortizar deudas mediante los bonos o periodos, abonos periódicos por valores iguales o cuotas niveladas, como ya lo platicamos. Son los cálculos que de alguna manera tenemos que hacer. Bien, veamos a ver si nos queda tiempo para terminar la clasificación de anualidades. Empecemos entonces con la clasificación de anualidades. Antes, pues como todo maestro, ¿verdad? Pregunta. ¿Dudas antes de empezar el otro tema? La clasificación. Por el momento no, Liz. Gracias. Vamos a ver, por aquí escribe. ¿Quién escribe aquí? Nolik. Ok, Irva Yolanda entró tarde, muy bien. Ya colocó ahí sus datos para tomarlo en cuenta. Ok, continuemos entonces. Clasificación de las anualidades. Miren, aquí es donde ya viene el trabajo que tienen que hacer. Yo les voy a pedir que elaboren un mapa conceptual. Un mapa conceptual. Que lo pueden hacer en Geniali o lo pueden hacer en Canva o lo pueden hacer en Word con los gráficos inteligentes, ¿verdad? Graphic Smart o con Excel también hay Graphic Smart y entonces tienen que elaborarlo con una aplicación y no solamente con cuadritos, ¿verdad? Y a menos que realmente me convenzan de que ahí lograron hacer lo que estaban persiguiendo de la clasificación de las anualidades. Y ustedes saben que en el examen, pues las tareas son el insumo principal de la evaluación, ¿verdad? Eso lo hago no por ser malvado de corazón, lo hago para facilitarle la vida a cada uno de los estudiantes. El objetivo es aprender y aprendemos haciendo, ¿verdad? Más mate financiera es haciendo. Entonces, vamos con la primera clasificación. Dependiendo de la época en que se paga la renta, es decir, esa R de renta, ¿verdad? Ah, no está aquí. Bueno, esa R de renta, entonces, ¿en qué momento se paga esa R de renta? La renta, atendiendo a la época en que se paga la renta, entonces puede ser una renta vencida. ¿Cuándo es vencida? Cuando la renta se efectúa al final de cada periodo de pago. Es decir, en este dibujito que tengo aquí, al final de cada periodo. Este es un periodo, es un intervalo y se paga la renta. Sigue el siguiente intervalo y se paga la renta. El siguiente y se paga la renta. El siguiente y se paga y hasta que se llega al último pago. Es decir, siempre el periodo está antes de que se realice el pago. Entonces, a eso se le llama anualidades vencidas. Así se le llama. Vamos con la siguiente. Anualidades anticipadas. Cuando la renta se efectúa al inicio de cada periodo de pago. Veamos el dibujito. Aquí hace falta una renta porque resulta que es al inicio, ¿no? Inició el periodo, se paga. Aquí inicia el otro periodo, se paga. Aquí el otro inicio y se paga. Este periodo y se paga. Y este periodo y se paga. Así sucesivamente
al inicio de cada periodo. Si tuviéramos aquí, digamos que el periodo fuera mes, y sabemos que el mes tiene un día 1 y un día 31, en términos generales, ¿verdad? Si es vencida, entonces vamos a pagar aquí. Si es anticipada, vamos a pagar aquí. Ok. ¿Dudas con respecto a esas dos que llevamos? Porque ambas tienen relación. No hay. Ok. Y luego viene la otra clasificación que es la diferida. Ok. ¿Alguien me puede buscar ahí en Google el término diferido? Diferimiento. ¿Ya lo tienen? Me aparece. Oh, perdón. Dale tú. Bueno, gracias. A mí me pareció que es un aplazamiento de un pago. Aplazamiento de un pago, ¿verdad? Ok. ¿Qué más tenías ahí, Oscar? También lo mismo, Lick. Ah, vaya, es la misma página estaban entonces. Ajá. Bueno, entonces, cuando hablamos de aplazamiento de un pago, resulta que no es de la renta. Recordemos que la renta, ¿cómo está formada? Por capital más intereses, ¿no? Entonces, suponiendo que nosotros aquí tenemos varias rentas, este es un proyecto que tenemos la renta número 1, la renta número 2, la renta número 3, renta número 4, la renta número 5 y renta número 6. Ok, entonces este es un proyecto que tenemos y simplemente y es ahí donde surge el criterio, la forma de una anualidad diferida. Cuando hablamos de diferimiento, dice, cuando la serie de pago no se inicia de inmediato, sino que se deja pasar un periodo sin que se efectúe amortización alguna. Esta palabra amortización se refiere precisamente a esto, al capital. Amortización se refiere al capital. Estas anualidades diferidas pueden ser a su vez vencidas o diferidas anticipadas. Y aquí yo les puse una vencida, ¿no? Entonces, lo que significa es que cuando es una diferida, hay un periodo de gracia. Entonces, aquí no se paga la renta. Digamos que aquí hasta el tercero no se paga la renta. Pero sí se pagan los intereses, porque resulta que un inversionista no va a tener su dinero ahí por regalado, ¿verdad? Sino que se dedique a hacer beneficencia. Entonces difiere este espacio, el espacio que está ahí a la primera renta, ¿no? Entonces este espacio que está aquí es que se conoce como diferimiento. Perdón, voy a buscar aquí, vienen algunos para adentro. Entonces tenemos el espacio. Ah, me quedé afuera. Vamos a ponerlo de nuevo.
para que ustedes lo puedan ver. Estamos aquí en las diferidas. Déjenme ver que aquí no me deja esta actividad que está aquí. Entonces, en estas, pues lógicamente lo que hacen es esperar, digamos, que se dé el punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio, pues lógicamente es donde se puede trabajar la renta. Ya cuando tengamos el punto de equilibrio, este espacio de aquí se le llama diferido o se le llama periodo de gracia. Es decir, que no paga amortización, es decir, capital, pero sí paga intereses. ¿Por qué? Porque el inversor no va a poner su dinero para regalarlo, simplemente no paga renta, perdón, no paga amortización. Entonces aquí es donde yo les decía anteriormente que se necesita bancos de segundo piso, así se llaman, los bancos de inversión. ¿Por qué? Porque un banco comercial no va a dar periodo de gracia, ¿verdad? Aunque le demostremos que es un proyecto y que no podemos pagarle el capital no podemos pagárselo las primeras veces, no va a entender porque ellos no tienen ese concepto de apoyo al emprendimiento. Entonces, y si nosotros nos vamos por el lado foráneo, ¿verdad? Fuera de las normas de lo que está regulado, es mucho más caro. Va desde el 30 al 60% la tasa de interés y pueden darnos un periodo de gracia, pero por ejemplo, por ahí hay una empresa que se llama Génesis que ahora ya la adquirió el banco GIT, pero Génesis se encargaba de dar préstamo por estudio, es decir, usted llegaba con ellos, de hecho ya sigue haciendo lo mismo, solo que ya desde el punto de vista bancario ya un poquito baja la tasa, ¿no? Porque lo adquirió una empresa bancaria, pero daba préstamos a los estudiantes que quisieran terminar su carrera y comenzaban a pagar posteriormente a que se graduaran. Cuando ya tuvieran trabajo, comenzaban a pagar, tipo Europa, tipo Estados Unidos, ¿verdad? Pero la tasa estaba en el 30%, entonces así prácticamente solo se estaba trabajando para ellos y daban hasta 10 años. Lo mismo hace el INCAE, ¿verdad? El INCAE, por ejemplo, ustedes se van a estudiar al INCAE, una maestría cuesta $55,000, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué, Jennifer, así no sale? Te saqué. No, Lick, porque la tasa es muy alta, le estaba diciendo. Ah. Así ya no sale. No, porque vean el INCAE. El INCAE tienen unas maestrías ejecutivas que cuestan $28,000 y son 10 meses. Pero esos 10 meses ustedes hacen un contrato con un banco que hay ahí y la tasa de interés es el 7% en dólares. Es decir, para poder saber qué tasa de interés en quetzales es, hay que multiplicarlo por 8, ¿verdad? 7%. Y ustedes lo pagan después de que salieron de la maestría. Entonces ya se quedan pagando grandes cantidades y los 28,000 ya se les vuelve, no sé, dan hasta 10 años. Quiere decir que lo recuperan como unas 9, 10 veces el capital que prestaron, ¿no? Entonces son empresas comerciales, a diferencia de una empresa de inversión, ¿verdad? Que eso está prohibido aquí en Guatemala, ¿verdad? No está permitido. En México ya hay. Y por ahí hubo un tormento entre Yamatei y el sistema financiero porque Yamatei dijo, nos vamos a Puebla a sacar préstamos allá. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en Guatemala está prohibido que entre un banco de inversión. Entonces, por eso es que seguimos en la subdesarrollo. Ok,
este es lo diferido. No sé si necesitan alguna explicación adicional. Ah, Luis Méndez, que por qué está prohibido. Sí, lo que pasa es que firmamos un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Centroamérica. Y ahí en ese documento el sistema financiero logró que se protegiera por 20 años, que no entrara ningún banco de inversión aquí o ningún banco extranjero a Centroamérica, ¿verdad? Entonces, todo Centroamérica tiene prohibido un banco de inversión. Por eso Centroamérica se está quedando rezagada precisamente por eso, Luis. Y licenciado, también esta parte de lo diferido también puede ser una cuota dividida en varios pagos. No. Este de diferido resulta que la primera cuota se empieza a pagar dentro de 2, 3 años, dependiendo del periodo de gracia. O sea, la primera amortización, ¿verdad? Porque intereses sí hay que pagar. Pero como ustedes ya vieron que a veces el pago de la renta es más intereses que capital. Entonces, lo único que hay que hacer es pagar los intereses. Ya veremos cuando estemos en la práctica. Perdón, entonces, a ver si si comprendí bien esa parte. Entonces quiere decir que en eso que usted estaba explicando, cuando nos dan un tiempo, quiere decir que no es que vayamos a dejar de pagarlo, sino que vamos a pagar intereses mientras empecemos a pagar el capital, ¿no? Es que ahí me perdí un poco. O vamos a empezar a pagar hasta dentro de 5 años, digamos. Y ese préstamo va a seguir, ¿cómo se llama? A sumar intereses durante todos esos 5 años. Muy bien, es muy buena pregunta porque resulta que hay varias modalidades de mostrar el diferimiento. Por ejemplo, si yo tengo por acá una inversión, digamos que yo fui a adquirir un préstamo porque soy buzo para generar ideas, ¿verdad? Yo me generé la idea de que metemos a una persona en una máquina y quiere irse a Japón, ¿verdad? Yo allá en Japón tengo otra máquina. La metemos aquí, apacho un botón y se va vía luz y allá pues aparece intacta. Entonces, como eso no existe, eso es fenomenal y teletransportación y todo, pero no tengo dinero para elaborar tantas máquinas porque tengo que poner en París, en Madrid, en Sao Paulo, en Buenos Aires, etcétera. Entonces necesito dinero. Entonces, para mientras se construye, yo adquiero el préstamo, digamos, me lo da Sach Goldman. Entonces, me da el dinero, yo empiezo aquí. Y tengo que pagar porque este es digamos, el contrato. Pero él me dice, mira, te voy a dar 3 años de gracia. Entonces, yo tengo que empezar a pagar aquí mi renta. Pero ¿qué sucede en estas? Que es, digamos, como es periodos iguales y rentas del mismo valor, entonces la gracia está en que yo no tengo que pagar de la renta, no tengo que pagar capital, ¿verdad? Intereses sí, pero este no. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo puedo pagar solo intereses cada vez que hay que pagar la renta, solo esto. Pero también puedo hacer que el espacio que hay aquí no pague nada, pero los intereses que están aquí me van a sumar al capital inicial. O sea, eso es lo que se puede hacer, Jennifer. Muy bien, Nick. Y ahora sí, ya le entendí. Ok. Bueno, continuemos entonces. Ah, no, ya son las, y ustedes tienen otra. Entonces, yo voy a subir esta presentación
porque realmente tienen que hacerlo todo, clasificación de las anualidades, tendiendo periodicidad de los pagos, puede ser una renta, digamos, cómo se hace, puede ser un pago de renta al año y tasa de interés efectiva, un pago de renta al año y tasa de interés nominal, varios pagos en el año y tasa de interés efectiva, varios pagos en el año y tasa de interés nominal, y así sucesivamente, atendiendo el valor de la renta, puede ser fija o puede ser variable, ¿verdad? Si es variable, puede ser progresión aritmética, creciente o decreciente, puede ser progresión geométrica, creciente y decreciente. En este caso solo vamos a aplicar la progresión estas variables no las vamos a utilizar, solo la renta fija. Y acá pues tienen un diagramita donde también se puede, la clasificación general de las anualidades puede ser ciertas y contingentes, ¿verdad? Las ciertas pueden ser a plazo fijo o perpendiculares y todas anuales a menos de un año o más de un año, vencidas, anticipadas, diferidas y diferidas anticipadas. Las eventuales pues también puede ser ventas, ¿verdad? Vitalicias, seguro de vida. Estas pues prácticamente se van a ver las del seguro de vida, se van a ver en la 2. Luego pues tenemos anualidades ciertas y también tenemos anualidades eventuales o contingentes. Es aquellas que las contingentes son las que no sabemos el inicio o no sabemos el final. Luego la clasificación de anualidades, digamos anualidades fijas o a plazo. Anualidades de perpetuidad que estábamos hablando hace poco, las vitalicias, es decir, aquellas que mientras dure la persona que es la beneficiaria. También tenemos las de seguro de vida, ¿verdad? Los pagos de la prima de seguro de vida también se consideran una anualidad. Y pues aquí me voy a quedar, ¿verdad? Para seguir el otro. Ya el otro sábado empezamos de una vez, ¿verdad? Porque ya aquí aparece lo que es digamos, si queremos conocer la fórmula. La fórmula esta es una anualidad anticipada, ¿ve? Esta partecita que está aquí, esta de aquí, es el factor de anticipación. Así se llama, factor de anticipación. Y si queremos que sea vencida, solo le quitamos este factor de anticipación y ya queda una fórmula vencida. Ha sido un placer servirles. Nos escuchamos y nos vemos el otro sábado, si Dios quiere. Muchas gracias, Lick. Feliz fin de semana. Cuídense, feliz tarde, adiós. Manténganse a salvo. Ok, manténganse a salvo. Gracias, Lick. Feliz tarde. Muy bien, a la orden. Carol, muy bien, te tomamos en cuenta.